bueno, ellos avanzan con el truco, el hecho consumado, siempre la misma técnica, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo que no tenemos urnas? Claro, que hay que responder con el patrimonio. Pues decía Junqueras, no, pondremos 2 euros todos los que votamos y ya está. La capacidad política del gobierno de Rajoy y Soraya es cero. Cero. Y están tomando la iniciativa todos los enanos de alrededor. Están nadie tomando... la discute. Claro, claro, porque no hay gobierno. Claro. Porque Rajoy está empeñado en seguir leyendo el Marca. Es que es verdaderamente dramático. O sea, es dramático. O sea, la iniciativa política desde hace 5 años. Y todo lo que viene cambiando es a impulsos de organizaciones de la sociedad civil en Cataluña, sea sociedad civil, sean los abogados, siempre, que sean los otros, a favor de la Constitución, que sea el Tribunal Constitucional, hombre, que yo, nada, tranquilo, no, hombre, no. Y hoy, por ejemplo, bueno, lo de los medios también resulta bochornoso. O sea, de verdad, lean, por favor, todos los días la mala noticia sobre Trump. No lean las noticias sobre Trump, no. Todos los días hay una mala noticia sobre Trump. Léanla y vayan juzgando. O sea, yo les recomiendo que con la foto del teléfono hagan una foto a la portada y a las entradas todos los días del Mundo, del País, de todos los grandes periódicos sobre Trump. Y luego, al cabo de 4 meses, vayan pasándolas y van a ustedes a pasárselo pipa, porque Trump no ha hecho nada bueno, nada, desde que es presidente. Pero curiosamente, ayer suprimió el dinero, canceló el programa para para adiestrar a los combatientes sirios, que había creado, por cierto, el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama. Y anteayer hizo una cosa que no ha tenido redaños la Unión Europea de hacer, que es decirle a Maduro, oiga, como usted siga con ese referéndum que usted llama constituyente y que contradice la Constitución de su país, tendrá sanciones de Estados Unidos. Europa no veo yo que diga lo mismo. Pero vamos a una reflexión, si a usted le parece. ¿Se acuerda usted de aquella Europa de Monet, de Schuman, de Gasperi, de Konrad Adenauer, aquella Europa que en 1967 constituye el Club 60, el Club de Roma, el Club de Roma, pensando en que con el Benelux, Francia, Italia. Pero fíjese una reflexión sobre los métodos de la justicia en España. Se ha muerto Blesa, muy bien. 5 años no es suficiente tiempo para tener resuelto el problema de Blesa, judicialmente hablando. Bueno, pues el tribunal lleva 7 años. Claro, pero si el Tribunal Constitucional todavía no ha hecho un auto sobre la ley del aborto, claro, 8 años después. Claro. Pero es que vaya usted por alrededor de Fiscalía y de la audiencia y de tal, están tomando café. Qué suerte, funcionario hasta la muerte. Sí, esta mañana declaraba Ángel María Villar, no tengo ninguna duda de que pudo lucrarse, de hecho pues es bastante obvio, parece que se lucró de la Federación Española de Fútbol. ¿Me puede usted contar, siendo que esto es un asunto de alarma social, porque descabeza el fútbol en España, le ponen al fresco en Tres Cantos, en la comisaría, en la comandancia de la Guardia Civil, 48 horas y le detienen el lunes por la mañana y declara el jueves a mediodía? A ver, ¿para qué? ¿Para que se ablande? ¿De verdad estos son los métodos? Estos eran los métodos de Pascual Estivill y de Garzón. Esto es una cosa los superada. Dos jueces corruptos condenados por prevaricación. Al parecer Garzón y Pascual Estivill. De este modo. Pues no, de ningún modo, ¿no? Y sobre todo por una razón, porque ustedes, a lo mejor algunos de ustedes dicen, mira, están defendiendo a Blesa. No. Yo estoy defendiendo a la sociedad española. Desde luego no tendría tantos abucheos si la ley hubiera sido consecuente y hubiera considerado que lo de Blesa exigía una respuesta seria, no diluida 5 años en el tiempo, porque lo que consiguen haciendo eso es favorecer a Blesa. Ya atraviesa la edad penal y ahora hay que lo busquen, ¿no? Bueno, luego ha pasado con Blesa lo que ha pasado con Blesa, pero eso no tiene que ver. Que descanse en paz, ¿no? es erróneo. El planteo es erróneo. Descanse en paz. Claro. Y la justicia en eso pues tiene que ser muy cuidadosa. Sí, pero este país es que vive demasiado del odio, de la envidia, del rencor. Es decir, es que deberíamos... No sé qué pasa, no sé qué rayos pasa. También los finales de julio, con tanto calor, la gente está más agresiva, pero verdaderamente yo ya no leo lo de los tweets y lo de esto, ya no lo leo, y muchas informaciones de algunos de nuestros compañeros en los medios tampoco, porque me da muchísima pena. No son conscientes de que el que a hierro mata, a hierro muere. Sí. El último de los asuntos judiciales
que se imputaban a Blesa entró en los juzgados hace escasamente un mes, que es el de los sobresueldos. Oiga, me está contando, han pasado 5 veranos para que esto esté... Por cierto, a propósito de sobresueldos, un perito de la UDEF confirmó antes de ayer que había caja B en el Partido Popular y confirmó que pasaron por allí al menos 25 millones de euros y que ese dinero servía para pagar sueldos a los políticos del PP. Pues a ver quién... Eso es para calentar la declaración del presidente del gobierno el miércoles en la Audiencia Nacional. Sí, señor. Que además va a tener que someterse a las preguntas de los periodistas. Sí, perdón, de los abogados. Y donde no pueden mentir, en teoría, porque acude como testigo. No puede, no debe. No debe. Si miente y le pillan, pues es un delito. Le van a percutir. Claro, sí. Claro. Bueno, pues, ya veremos. Y Blesa se fue con una gran parte de los secretos de la financiación del Partido Popular. Porque por él pasaron muchas de esas cosas, de esas cosas, sí. Del Partido Popular y de otros. Y de otros. Sí. No solo del Partido Popular, tiene razón. Porque eso de Caja Madrid era, como decía Esperanza Aguirre, pitas. Ahí estaban todos, sí. Claro. Estaban los socialistas y los comunistas y los... Y los de Podemos no, porque no era estaban todavía. Claro, pero estaban los sindicatos, estaban las patronales, estaban, en fin. Los que luego se hicieron de Podemos, sí. Hay un viaje muy interesante que alguien tendría que averiguar quién pagó, el de Blesa a Cuba. Porque algunos constructores tenían la manía de llevarse a los líderes de las cajas a los sitios estos del Caribe de vida cómoda, fácil y licenciosa. Digo yo que alguien pues, podría, por interés público más que nada, pues saber cómo funcionaban esos años locos del dinero a las puertas y de venga, vamos a financiar a la inmobiliaria X. Y luego pues ahí viene el agujero y el agujero acaba terminando en lo que terminó, en el final de la entidad. Don Julio Ariza, un placer enorme. Hasta aquí la editorial. Y hasta aquí el programa, porque también terminamos mañana, es viernes, no, la cita el lunes, a las 6 en punto de la tarde. Hasta el lunes, si Dios quiere, bueno, o hasta mañana. Yo creo que mañana sí que haremos editorial. Mañana hará usted editorial, pero no en el programa, porque estamos en otro asunto. En otra cosa. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por todo y por el apoyo que nos dan. Volvemos en un minuto. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Ana, ¿por qué malvivir de tu pensión si tienes un piso en propiedad? ¿Qué hago, Eduardo? Puedes vender tu casa, pero conservando el derecho a vivir en ella. ¿Y cómo lo hago? Yo te la vendo y tú seguirás viviendo en ella para siempre, sin apuros ni estrecheces. También te puedo ayudar a ti. Llámame o ven a verme. Soy Eduardo Molet. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Buenas noches. Agentes de la Guardia Civil han entrado hoy nada menos que en el Palau de la Generalitat y en otras altas instituciones como el Parlamento en busca de documentación sobre las presuntas mordidas del 3% que durante 30 años habría cobrado Convergencia a cambio de adjudicaciones de obra pública. Lo vemos en las 5W. Esta mañana, efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la famosa UCO, han realizado varios registros en la sede de gobierno de la Generalitat, en el Parlamento, también en busca de documentación relacionada con Germà Gordó, mano derecha de Artur Mas, por su supuesta implicación en el cobro de comisiones ilegales a cambio de concesiones de obra pública. Unas mordidas que habrían oscilado, atención, entre el 3 y el 6% de la factura total. Registros que se producen a 2 meses escasos de la celebración del referéndum ilegal
previsto para el próximo día 1 de octubre y que ha sido desautorizado tanto por el Supremo como por el Constitucional. Ante la presión del gobierno separatista catalán a las instituciones del Estado, parece que éstas responden con la ley en la mano para desenmascarar de una vez por todas la corrupción inherente no solo al proceso independentista, sino a todo el periodo autonómico catalán, desde Jordi Pujol hasta, de momento, Artur Mas. A su llegada al Parlamento, los agentes no han tenido ningún problema a la hora de realizar unos registros de búsqueda de una información que a buen seguro, de la que a buen seguro ya no va a quedar absolutamente nada. No han corrido la misma suerte los agentes que se han personado en la sede de la Generalitat. Allí, el nuevo consejero de Presidencia, Jordi Turull, ha buscado un abierto enfrentamiento entre dos fuerzas policiales del Estado, como son la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. Ha plantado a estos últimos frente a los agentes enviados por el Estado, tratando de impedirles el acceso al Palau, al no contar los agentes con la orden judicial correspondiente. En su actitud manifiestamente sediciosa, el consejero de Presidencia habría podido incurrir en varios delitos, a cual más grave. El conseller ha ordenado hacer esperar a los agentes en una sala anexa a las cocheras del Palau, donde esperaban a que se les facilitara la información requerida. En cambio, fuentes de la investigación difieren de esta versión. Aseguran que en el Palau solo se ha entregado un requerimiento, se ha levantado un acta y los agentes se han marchado. Escuchamos ya el editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Los líderes separatistas catalanes que ocupan todas las instituciones de gobierno y parlamentarias de la región han llevado a cabo hoy una maniobra de cara al próximo 1 de octubre que afortunadamente les ha salido tan mal como a Lluís Companys le salió la proclamación del Estat català. A tenor de la endémica corrupción de la Generalitat, la UCO ha realizado esta mañana una operación más, ¿cuántas van ya?, contra los ladrones nacionalistas del 3%. Dado el permanente estado sedicioso en el que viven los gobernantes catalanes, estos han tratado de enfrentar a dos cuerpos policiales españoles, los Mossos y la Guardia Civil, ordenándole a la Policía Autonómica que no franqueara el paso a la Benemérita. Han fracasado, como fracasarán el 1 de octubre, porque los Mossos han hecho ni más ni menos que lo que cabe esperar de ellos, cumplir la ley y facilitar la investigación de la Guardia Civil. Ya lo advirtieron sus mandos policiales y sus representantes sindicales, en esta casa precisamente. Aunque sus mandos políticos pretendan convertirlos en una policía exclusivamente separatista, los Mossos cumplirán la ley. Hoy lo han demostrado a pesar de sus dirigentes políticos. Mariano Rajoy, abucheado en Lérida por los separatistas, a donde ha acudido a inaugurar oficialmente el parador nacional de esta capital catalana. Los independentistas le estaban esperando con banderas esteladas y con toda la simbología independentista. El presidente del Gobierno ha apelado nuevamente a la sensatez, al sentido común y al valor de la unidad. Frente a los caminos de la ruptura que no llevan a ninguna parte, apostamos por las vías del sentido común y la empatía. El juez Santiago Pedraz ha enviado a prisión sin fianza al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y a su hijo Gorka por un posible perjuicio de millones de euros a las arcas del organismo futbolístico. En unos minutos serán trasladados a la cárcel de Soto del Real. Les contaremos la última hora. Hay que hacer una transición democrática en la federación. Actualmente hemos vivido en una dictadura pura y dura, sobre todo yo la he vivido en mis carnes, en lo personal y en lo profesional. La autopsia realizada esta mañana al cadáver de Miguel Blesa confirma que el expresidente de Caja Madrid se suicidó. El amigo que le alojaba en la finca cordobesa en la que se quitó la vida compara su muerte con la de Rita Barberá, asegurando que, al igual que la exalcaldesa de Valencia, Miguel Blesa tampoco pudo resistir la presión social, judicial y mediática a la que estaba siendo sometido. A Rita Barberá la mató la presión y a Miguel la mató la presión. Que uno haya muerto de una forma y el otro de otra es la misma cosa. Pedro Sánchez busca desesperadamente socios y aliados para la reforma constitucional que se le ha ocurrido y que ha convertido en una cruzada particular y en el objetivo prioritario del Partido Socialista. Hoy se ha entrevistado en Vitoria con el lehendakari Iñigo Urkullu para plantearle su constitución plurinacional.
Te lo anunciábamos en titulares. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido enviar a prisión sin fianza al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y a su hijo Gorka por un posible perjuicio de millones de euros a las arcas del organismo público. Así lo han informado fuentes jurídicas, siguiendo además el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía prisión incondicional sin fianza. El Gobierno cumple y ha cumplido con su labor en esa labor de tutela. La ha hecho cuando ha visto que existían indicios de actitudes irregulares, las ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Lo que sí hace el Gobierno, está haciendo el Gobierno, es tomar las riendas del proceso para que todo esto no empiece el funcionamiento normal de la competición deportiva. Y ya puedo anunciarle que pasado mañana viernes se producirá el sorteo para el calendario de la competición futbolística en España, de la Liga. En unos minutos está previsto que sean trasladados hasta la prisión de Soto del Real. Conectamos ya con nuestra redacción para conocer la última hora de esta noticia. Laura Fernández Cañas, muy buenas noches. ¿Qué novedades tenemos? ¿A qué hora está prevista su llegada? ¿Qué han declarado ante el juez? ¿Y por qué Pedraz ha decidido ratificar esa petición de la Fiscalía? ¿Qué es lo que sospecha el juez que han hecho? Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues sí, como lo comentabas, el juez Santiago Pedraz ha decretado prisión sin fianza para Ángel María Villar en primer lugar, Gorka Villar, su hijo, Juan Padrón, que también era uno de los detenidos, el vicepresidente de la Federación, y Ramón Hernández. Eso sí, Ramón Hernández será trasladado a la prisión, pero podrá salir en el momento en el que pague esa fianza de 100.000 euros que el juez Pedraz le ha pedido. Pero antes que esto, recordemos y viajemos a lo que ha pasado también a lo largo de la tarde. Gorka, el hijo de Villar, ha sido el primero en declarar y lo ha hecho durante una hora. Después era el turno de Villar, que se ha negado a hacerlo delante de los agentes, pero eso sí ha querido declarar delante del juez y lo ha hecho durante 2 largas horas. Lo mismo ha pasado con los otros 2 detenidos, que también se han negado a declarar delante de los agentes. El juez ha acordado esta medida extrema, ya que, considerando la gravedad de los delitos, recordemos, administración desleal, apropiación indebida y estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares. Y a todo esto le sumamos pues el altísimo nivel económico que manejan estos 4 detenidos, que se suman a las posibilidades que hay que quieran huir de la justicia. Así que, como comentabas, Beatriz, en cualquier momento a partir de ahora volveremos a ver esos furgones salir de la Audiencia Nacional, esta vez en dirección a la cárcel de Soto del Real. Pues muchísimas gracias, Laura, por esa última hora. Si se produce cualquier novedad, nos pides paso y nos lo cuentas. Gracias y buenas noches. Cada día conocemos nuevas novedades respecto a esa supuesta red corrupta que habrían puesto en marcha padre e hijo. Pero veamos ya con casos concretos en los que supuestamente habrían delinquido. El partido amistoso contra Argentina en 2010, contra Costa Rica, contra Venezuela en 2011, e incluso el último de ellos, contra Corea del Sur. Son solo algunos de los encuentros futbolísticos que habrían beneficiado al hijo de Villar a través del cobro de mordidas. Y es que, según sospecha tanto la Fiscalía como el juez, Gorka, el hijo del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, habría construido una agenda de contactos con el único objetivo de lucrarse. Alba Vila, buenas noches. ¿Cómo funcionaban los negocios de Gorka Villar? Buenas noches. Pues el modus operandi del primogénito de Villar era muy simple. Vamos a analizarlo, Beatriz. Según la Federación Española, se contactaba con las selecciones de otros países y se negociaban los partidos. ¿Qué papel jugaba el hijo de Villar aquí? Pues según los que sospecha la justicia, Gorka habría ofrecido un servicio de defensa legal, asesoramiento y formación deportiva a través de su empresa. Hasta aquí todo legal. El problema surge cuando nos fijamos en que en los partidos amistosos, como los que mencionabas, en estos encuentros se bajaba el caché que tenía que abonar el rival y a cambio se pagaban comisiones a la empresa del hijo de Villar. Estas comisiones se camuflaban como un supuesto cobro por los servicios dados, unas actuaciones que le habrían permitido desviar hasta 3.600.000 euros a la empresa del hijo del presidente. Vamos a verlo con un ejemplo. El partido amistoso de la selección española con Corea del Sur. La selección española no siempre cobraba lo mismo respecto a caché. En este caso, en concreto, su caché estaba
por debajo de lo habitual por encontrarse en temporada baja. ¿A dónde fueron a parar los beneficios restantes? Pues a la empresa de Gorka Villar. O así lo creen los investigadores, que tienen claro que los Villar usaron esta clase de encuentros para lucrarse. Pero se investigan más casos, algunos de ellos en Latinoamérica, durante la época en que Gorka Villar era el director general de la Confederación de Fútbol Sudamericana. Justo en ese momento, cuando Gorka era el responsable de la entidad, es cuando sin explicación alguna se desvían 17 millones de euros a empresas que están siendo investigadas en Estados Unidos. Estas son solo algunas de las presuntas prácticas corruptas que investiga la UCO y la Fiscalía en relación al ya hijo del ya expresidente de la Federación, pero no las únicas, Beatriz. En la documentación recabada por Pedraz también aparece la empresa Santa Mónica. Esta se habría hecho con los derechos audiovisuales de los partidos organizados por Villar de la Federación Española de Fútbol. Sin embargo, Santa Mónica contrajo una deuda de 24 millones de euros y el contrato se rompió, pero es que sorprendentemente la Federación dio 10 millones de euros a esta empresa. ¿Por qué? Pues según la Guardia Civil, en agradecimiento a las mordidas a directivos, Beatriz. Alba, pero hay más novedades, porque según los cálculos que hace la policía, Villar, padre Ángel María Villar, habría conseguido inflar las cuentas de la Federación en más de 50 millones de euros y tan solo en 2 ejercicios. ¿Cómo es esto posible? Pues Beatriz, es justo aquí donde se encuentra el nacimiento de la operación, precisamente, en las cuentas de la Federación entre los años 2013 y 2014. No cuadraban las cantidades de gastos e ingresos y se falsearon u omitieron presuntamente en aspectos como publicidad, derechos de televisión, patrocinios y gastos de desplazamientos. Y las cuentas se inflaron hasta 82 millones de euros, según cuenta El Mundo y El Economista. Todo ello, además de ocultar 14.600.000 euros de subvenciones y 5.800.000 euros de ayudas de organizaciones internacionales. Pues muchísimas gracias, Alba Vila. Hemos vivido en una dictadura, no me sorprende la detención de Villar, la estaba esperando. Durísimas palabras de Miguel Ángel Galán, ex candidato a presidir la Federación, que espera que tras el arresto de Villar se abra una etapa de transición y que no descarta personarse como acusación particular en la operación Sule. Además, Galán ha anunciado que promocionará una moción de censura si Ángel María Villar, detenido, como decíamos este martes pasado, no dimite, es inhabilitado o suspendido por el Consejo Superior de Deportes. Hay que hacer una transición democrática en la Federación. Actualmente hemos vivido en una dictadura pura y dura, sobre todo yo la he vivido en mis carnes, en lo personal y en lo profesional, y espero que esto sea pues el inicio de la transición democrática y que se convoquen unas elecciones donde acudamos yo, Jorge Pérez, Rubiales, Marcelino Maté, quien sea, libremente, en unas elecciones limpias, no como las elecciones que acaban de pasar. Pues hablamos ya con Miguel Ángel Galán, ex candidato a presidir la Federación. Señor Galán, tenemos conexión. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, me escucha. ¿Le ha sorprendido la decisión del juez Pedraz de enviar tanto a Villar como a su hijo a prisión incondicional sin fianza? Sí, la verdad que me ha sorprendido porque yo era muy pesimista. Yo creía que le iba a dejar en libertad bajo fianza y Villar iba a seguir presidiendo la Federación. No, entonces me ha sorprendido mucho. No me sorprendió tanto las detenciones y todos los contenidos que yo me lo esperaba porque conocía muchas cosas, pero el hecho que finalmente ver a Ángel María Villar en prisión, pues la verdad que me ha sorprendido mucho, ¿no? Tampoco era una cosa que yo deseara, ¿eh? Señor Galán, muchas son las voces, además de la suya, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, la de Javier Tebas, que aseguran haber advertido de los manejos de Villar desde hace muchísimos años. ¿Por qué, si se sabía, no se ha actuado antes? ¿Se le tenía miedo a Villar en el fútbol? Usted habla incluso de dictadura. Sí, sí, evidentemente. Villar en todos estos 29 años ha socializado el miedo en el fútbol español. Desde presidentes de primera división que le han rendido pleitesía, algunos presidentes han dicho, ponga la mano en el fuego, el seleccionador del Bosque, ponga la mano en el fuego, Javier Clemente, ponga la mano en el fuego, Gaspar, ponga la mano en el fuego, todos quemados ya, claro, evidentemente, y otros, como son el fútbol de tercera división, segunda B, personas que están en la Asamblea General, pues evidentemente ha socializado el miedo, porque además yo me toqué ir casa por casa a coger votos y he notado el miedo, y ya no te digo en el sector arbitral, y ahí ya no hay miedo, hay terror. Es decir, yo he ido a pedir votos a árbitros de primera división, segunda y tercera división y evidentemente no podían dar un paso sin que lo supiera Sánchez Arminio, el jefe de los árbitros de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Señor Galán. Esto es tremendo, ¿no?
Perdone, hoy es que le quiero preguntar varias cosas y se nos acaba el tiempo, si no. Hoy además se ha sabido, o al menos se ha conocido, que la policía sospecha que Villar pudo inflar las cuentas de la Federación entre, bueno, pues una barbaridad, entre 50 y 82 millones de euros. Pero ¿cómo pudo hacer esto y a dónde habría ido a parar ese beneficio ilegítimo? ¿Usted tiene alguna idea? Bueno, yo que me acaba de llegar el auto y de 40 páginas y cuando lo lean y se haga público va a ser un escándalo nacional porque se habla hasta de seleccionadores, escuchas telefónicas con seleccionadores, con otros presidentes, puestos en la UEFA a cambio de que me votes quitando a un presidente territorial y poniendo a otro. Me acaba de llegar, me imagino que en las próximas horas se hará público y evidentemente esto es tremendo, ¿no? La verdad es que ha habido mucho clientelismo en la Federación Española de Fútbol y bueno, la verdad es que yo estoy relativamente contento de que por lo menos vaya a haber una transición democrática y que el fútbol español ya no esté regido por este hombre. Señor Galán, muchos apuntan a su hijo Gorka como el talón de Aquiles de Villar, el que habría precipitado la caída de todo este entramado. ¿Esto es así? ¿Coincide usted con esta afirmación? Y si es así, ¿qué es lo que hizo Gorka para que todo se viniera abajo? No, después de haber leído un poco el auto y de otras informaciones, yo creo que Gorka Villar es un daño colateral y al final el culpable es la red que tenían creada la Federación Española de Fútbol, ¿no? Evidentemente, si tú inflas los presupuestos en 50 millones de euros diciendo que los fondos propios de la Federación son más para que en la auditoría del CSD salga otra cosa, pues evidentemente lo hace Ángel María Villar y su junta directiva. Si tú al grupo Santa Mónica Sport, que te debe 25 millones de euros por los derechos televisivos que han estado en quiebra, le perdonas esos 25 millones de euros que te debe y además para poder resolver el contrato le das otros 20 millones de euros más, vamos, yo no he visto empresas en España que un proveedor, un cliente te daba 20 millones de euros, 25, se los perdone y además para resolver el contrato con ellos le das 20 millones y ya solo se tenía que resolver el contrato por deberme 25 millones de euros, ¿no? Eso ha pasado con Grupo Santa Mónica y ahí es el inicio de la operación Soule, que como bien sabéis, la palabra Soule no es solo de un juego medieval balompédico, sino que además es de un deporte que no había normas internas y por eso lo han llamado así la UCO, ¿no? Pues, señor Galán, muchísimas gracias por haber intervenido en este informativo. Tendremos que esperar a conocer íntegramente ese auto del que nos habla, ver si realmente es tan escandaloso como nos dice usted, pero muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Y volvemos ya a nuestra noticia de apertura. La mañana de este jueves, agentes de la Guardia Civil registraban el Palau de la Generalitat, también el Parlamento de Cataluña, para requerir datos informáticos y documentación relacionada con el denominado caso del 3% sobre la presunta financiación ilegal de Convergencia y la supuesta implicación en esta trama del exconseller de Justicia, Germà Gordó. Según hemos podido saber, los agentes también tenían intención de vaciar el ordenador del despacho del exconseller en la Cámara catalana y actual diputado no adscrito, Germà Gordó, investigado por el Tribunal Superior de Justicia por esa misma causa. Al descubrir los agentes que los diputados no tienen ordenadores de sobremesa porque tienen portátiles, han decidido ir a las bases de datos sin registrar de ninguna manera el despacho. También han acudido 5 agentes de la Guardia Civil al Palau de la Generalitat, a los que el conseller de Presidencia, el nuevo nombrado por Puigdemont, Jordi Turull, no ha dejado entrar allí. El conseller ha ordenado hacer esperar a los agentes en una sala anexa a las cocheras del Palau, donde han tenido que esperar a que se les facilitara la información requerida. Esa es una versión, pero otras fuentes de la investigación difieren y aseguran que en el Palau tan solo se ha entregado un requerimiento, se ha levantado un acta y los agentes se han marchado. Pero, ¿qué es lo que buscan exactamente los agentes de la Guardia Civil? ¿En qué consiste esta trama del 3% con la que supuestamente se habría financiado ilegalmente Convergencia durante 30 años? Bueno, es necesario remontarse al año 1998 para encontrar las primeras referencias al caso. Entonces, Josep Lluís Carod Rovira acusó directamente a Jordi Pujol de cobrar mordidas.
Decía, la tradición de percibir comisiones en obra pública de algunas administraciones, en clara referencia a esas mordidas. Habrá que esperar otros 5 años para que Pascual Maragall, del Partido Socialista, tras un editorial del periódico en el que se hacía referencia a esas comisiones ilegales, lo saque en sede parlamentaria, echándoselo directamente en cara a Artur Mas. Tenen un problema, i aquest problema es diu 3%. Esas declaraciones pues desataban todo un terremoto político, pero veamos cómo era ese modus operandi puesto en práctica por los dirigentes de Convergencia. La UCO ha detallado cómo funcionaba la trama. 3 eran los actores principales que organizaban las adjudicaciones de obras de servicios públicos a cambio de comisiones del 3% sobre la factura total. El tesorero de Convergencia, lo están viendo a la izquierda en su pantalla, Andreu Viloca, la Fundación CatDem, fundación vinculada a Convergencia y a través de la cual las comisiones se camuflaban en forma de donaciones, y el empresario de turno que optara a esa concesión. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues la Generalitat hacía el anuncio de la publicación. En el periodo de la licitación se producían las reuniones entre el tesorero y el empresario interesado en obtener esa adjudicación, y se adjudicaba la obra, que coincidía simultáneamente, casualmente, en el tiempo con el ingreso de donaciones a través de la fundación. Vamos a verlo con un ejemplo concreto que demuestra que este modus operandi se cumplía con la precisión de un reloj suizo. Para ello, nos vamos a fijar en la empresa Teico, que pertenecía a la familia Sumarroca. Esta empresa aspiraba a hacerse con la concesión para el mantenimiento de las escuelas públicas en Cataluña por un valor de 4,5 millones de euros. El 31 de noviembre es cuando se produce la licitación, y unos meses después, el 12 de abril, el tesorero de Convergencia y el empresario Sumarroca mantienen una reunión. Casualmente también, un día después, la fundación afín a Convergencia, CatDem, recibe un cheque por valor de 40.000 euros procedente de la empresa Blue Green Village. ¿Quieren saber de quién es esta empresa? Bueno, pues también casualmente de la familia Sumarroca. El 22 y el 30 de mayo, Viloca y Sumarroca se vuelven a reunir, y el 21 de octubre es cuando se concede la adjudicación. ¿A quién? A Teico. Apenas una semana después, CatDem recibe otro ingreso procedente del entramado familiar de los Sumarroca por el mismo importe, 40.000 euros. Y seguimos en Cataluña, porque aunque Carles Puigdemont no le ha recibido, Mariano Rajoy sí que ha contado a su llegada a Lérida, ciudad a la que ha acudido por motivo de la inauguración del Parador Nacional, con la presencia de unas 150 personas convocadas por colectivos de izquierda independentista, Arran, las CUP, el Sindicato de Estudiantes Leridanos, para darle la bienvenida a Cataluña. El presidente ha sido recibido entre pitos, abucheos y consignas en las que se ha gritado "fuera de Cataluña", el 1 de octubre votaremos, o "fuera, Mariano, dels Països Catalans", mientras el jefe del Ejecutivo inauguraba el establecimiento turístico a apenas unos 400 metros. En su discurso, el jefe del Ejecutivo ha rechazado los caminos de la ruptura que no llevan a ninguna parte, y ha abogado por la vía de la empatía y el sentido común, porque considera que es la que lleva más lejos a todos, poniendo, de hecho, como ejemplo al parador de colaboración mutua que nos hace más fuertes a ambos. Frente a los caminos de la ruptura que no llevan a ninguna parte, apostamos por las vías del sentido común y la empatía, porque son las únicas que nos llevan a todos mucho más lejos. Son las vías por las que hoy y sobre todo en el futuro va a transitar el mundo. Y pienso que ahí debemos estar todos. Y mientras el Gobierno permanece imperturbable ante las amenazas, el Financial Times advierte a España que se está acabando el tiempo para actuar en Cataluña. En un artículo en el que el rotativo británico arremete contra la gestión de la crisis separatistas por parte de Mariano Rajoy. El texto, firmado por el jefe internacional del periódico, por David Garner, describe una España dividida como consecuencia del referéndum de secesión, y expone, a través de datos extraídos del CEO, el CIS catalán, lo que entiende por una sociedad dividida según tramos de edad. Pues yo creo que sí. Hay que plantearlo desde el punto de vista económico. Está actuando como puede, no tiene otra opción. Sí, igualmente son catalanes, pero igualmente dependen de España. Pues yo considero que sí. Sí que se debe actuar acorde con la ley y con la Constitución. No, creo que no está actuando bien. Yo me sentaría a negociar la independencia dándoles 0 euros del presupuesto. Pues desde luego, cuanto más los contenga, mejor. El desafío.
Pues parece que tenemos algunos problemas técnicos, les pedimos disculpas. En unos momentos volvemos a recuperar esa encuesta hecha a pie de calle, pero nos preguntamos en este informativo, ¿es tarde para actuar como apunta el Diario Inglés? ¿Tiene el Gobierno margen para parar o no a los independentistas? Las últimas informaciones apuntan a que el Ejecutivo podría estar estudiando la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. ¿En qué consistiría? Bueno, pues se lo vamos a preguntar ya a nuestro compañero de La Gaceta, Juan Ernesto Pfluger, de La Gaceta. Parece que no tenemos todavía preparada esa conexión. En unos minutos trataremos de recuperarla y mientras les contamos que los independentistas queman sus últimas naves, aunque el viento les venga en contra. Es el caso de lo que les ha pasado con el letrado mayor del Parlament, con Antoni Bayona, que en las últimas horas ha cuestionado la legitimidad del referéndum secesionista que promueve el Gobierno regional para el día 1 de octubre. Lo ha descrito como un movimiento táctico que puede tener un problema de credibilidad, unas declaraciones a las que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tratado de quitar hierro, asegurando que se trata de digressiones d'expertos. Diuen exactament el contrari. És un debat d'experts en el que s'admeten totes les posicions, però en qualsevol cas, més enllà del que digui un expert en una matèria determinada, hi ha una cosa que no s'ha de perdre mai de vista, que això ja ho tenien clars els romans. Les lleis per què es fan? Es fan per la gent. I qui pot canviar les lleis? La gent. Els del no són els primers interessats en anar a votar, perquè quedarà clar que es decideix una cosa vinculant. I si els del sí perdem, potser una altra generació ho pot provar. En canvi, els del no és l'última oportunitat que tenen, perquè si guanya el sí, jo no conec ningú que hagi fet un procés com el que farà Catalunya que hagi demanat de tornar a la situació anterior. Ningú. Pues volvemos a plantearnos la pregunta que nos hacíamos antes de escuchar estas declaraciones. ¿Es tarde para actuar en Cataluña, como apunta el Diario Inglés? ¿Tiene el Gobierno margen aún para poder frenar las ansias independentistas? Les decíamos, les contábamos, las últimas informaciones apuntan a que el Ejecutivo podría estar estudiando la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Vamos a ver en qué consistiría su aplicación. Conectamos ahora sí con Juan Ernesto Pfluger de La Gaceta. Pfluger, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, la Ley de Seguridad Nacional, aprobada por el Gobierno de Rajoy en el año 2015, establece cómo actuar ante un supuesto de crisis en la seguridad nacional. Con una decisión del Consejo de Ministros y actuando por decreto ley, se puede apropiar el Gobierno central de determinadas funciones de cualquiera de los organismos municipales, provinciales o autonómicos para poder devolver la situación de normalidad, es decir, evitar que se rompa la legalidad en esas zonas, en esos lugares. Para ello debería designar a un administrador principal, que sería la figura que correspondería al delegado de gobierno, y absorbería las funciones y todos los recursos de ese territorio para volver a la situación de legalidad. Además, tiene varias posibilidades por encima de lo que ya se ha hablado de la aplicación del artículo 155 o el 116. En este caso no necesita una aprobación previa ni del Congreso ni del Senado y solo tendría que informarles una vez tomada la decisión. Todas las administraciones intervenidas en este momento tendrían que ponerse al servicio de ese administrador enviado por el Gobierno central, y además tiene otra cuestión importante, y es que no se suprimirían ninguno de los derechos ni ninguna de las garantías legales que tienen los ciudadanos en esa zona. Por lo tanto, si Mariano Rajoy y su Gobierno necesitan una actuación quirúrgica y contundente, como así definen al título tercero de la Ley de Seguridad Nacional los juristas, tienen la herramienta de la que ellos mismos se dotaron. Solo falta la voluntad para actuar en conciencia. Muchas gracias, Juan, por explicarnos esa posibilidad. Les mostrábamos unas declaraciones de Puigdemont en las que hacía referencia, quitaba hierro a esas palabras del letrado mayor. También ha tenido palabras para esa decisión del Tribunal de Cuentas, planteándose pedir al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a que haga frente con su patrimonio personal el pago de los gastos derivados de la consulta del 9N de 2014, algo que más allá de lo dicho por Mas, asegurando que no tiene tanto dinero, es indecente a ojos de Puigdemont, que desafiante pregunta al Gobierno si Montoro también va a pagar de su bolsillo su amnistía fiscal declarada ilegal por el TC. Possible que un Tribunal de Comptes ara vagi a perseguir els 4 del 9N que van cometre el delicte
de posar urnes i sigui incapaç de moure un dit per recuperar 60.000 milions d'euros de tots els contribuents, de gent molt humil que ha pagat aquests impostos, o l'amnistia fiscal, que l'han declarat inconstitucional, que era il·legal. El senyor Montoro respondrà amb el seu patrimoni personal? Más pragmático se muestra el vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, que para librar a su compañero de desafío pide a los catalanes aportar 2 euros cada uno y hacer así frente a la multa de Artur Mas. Desde el Gobierno se han mostrado tan sorprendidos como sarcásticos ante la propuesta del independentista. En todo caso, quizás alguien está dando por supuesto que todos los catalanes van a contribuir a pagar una hipotética sanción o una responsabilidad. Yo creo que les deberían preguntar a los catalanes, porque algunos se creen que los catalanes son ellos y creo que están muy confundidos. En este momento yo creo que una minoría radical está intentando representar al conjunto de la sociedad de Cataluña y eso no es la realidad de Cataluña. Yo tengo la sensación que la inmensa mayoría de los catalanes no está dispuesta a pagar las veleidades de determinadas personas. Pero mire, cuando uno incumple la ley, tiene que estar, antes le ponía el ejemplo de la multa, también diría lo mismo ese consejero, ¿no? La multa por exceso de tráfico que la paguen todos los catalanes. Bueno, uno tiene que ser responsable de sus actos. Eduardo, ¿quién hubiera pensado que un independentista tan comprometido como Junqueras acabaría emulando a la folclórica faraona Lola Flores para hacer frente a la justicia? Nos pedía una pesetita a todos los españoles. El prototipo de la hucha es el cerdito. Oriol Junqueras quiere llenar Cataluña de cerditos callejeros, como si fueran las huchas del Dòmun, de la Cruz Roja o de Cáritas diocesanas, para que los catalanes le metan 2 euritos en la ranura del lomo hasta que el cerdito Guardiola, hucha en catalán, se ponga tan gordito como el propio Junqueras. Le hacen falta 5 kilos, o sea, 5 millones de euros al cerdito para pagar la fiesta separatista que organizó Artur Mas y que ahora el Tribunal de Cuentas le va a reclamar porque el jefe de la banda independentista se marcó un simpa el 9 de noviembre de 2014. Ahora le pasan la cuenta y el defenestrado e inhabilitado Mas dice que está más tieso que el marido de Susana Díaz, por lo que sus cómplices separatistas le han montado una tómbola en la que no rifan muñecas chochonas para no cabrear a Ana Gabriel. Sortean cerditos a 2 euritos por barba para salvarle la barretina y el culo a Artur Mas. Los separatistas catalanes ya no gritan a las barricadas. La consigna de Junqueras está más cerca del tocino que de la épica independentista. Compatriotas, todos al cerdito Guardiola para que el heroico Mas no acabe pasando la barretina a la salida de los bingos de la Costa Dorada. Por cierto, compatriotas, la donación para el cerdito habrá de hacerse con el genuino 3% de los nacionalistas catalanes, en negro, sin IVA y sin factura. Y por favor, pintadle en el lomo al cerdito el santo y seña separatista: España nos roba. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha viajado este jueves a Vitoria con el objetivo de sumar al PNV a su reforma constitucional tan anhelada y con la tentativa de reconocer al País Vasco como nación. Antes de su encuentro en la Lehendakaritza con el presidente Íñigo Urkullu y también con el del PNV, Andoni Ortuzar, Sánchez, ante los periodistas aseguraba que no acudía para ofrecer nada, sino tan solo para plantear al Lehendakari y al PNV que el PSOE considera que dentro de España hay una nación que se llama País Vasco y que los socialistas reconocen esta plurinacionalidad de España, defendiendo un país que sea nación de naciones, donde se reconozca el carácter nacional de determinados territorios y singularmente del País Vasco. Una reunión que no ha tenido el resultado esperado por parte del secretario general socialista, si tenemos en cuenta que fuentes del PNV han precisado que la apertura de un debate para avanzar hacia un nuevo modelo de Estado es una reivindicación histórica de este partido, pero han indicado que mantienen la prevención sobre si la vía correcta es la de reformar la Constitución, y es que en el País Vasco temen perder sus privilegios. La estabilidad de España depende de la consolidación de un modelo estable, fuerte,
de convivencia territorial. Y en consecuencia, si queremos la estabilidad de España, necesitamos también consolidar un modelo territorial que inexcusablemente tiene que llevar a una reforma constitucional. Por tanto, el planteamiento que le voy a hacer al Partido Nacionalista Vasco y a Urkullu es el que nos acompañen en la demanda justificada de abrir una subcomisión de reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. Eduardo, y dale, con la España nación de naciones, que fíjate si será un disparate, que es que no lo quieren ni los nacionalistas vascos. Bueno, pues y vuelta la mula al trigo. No hay quien le apee. Solo tiene una ideica el pobre, y como todos los pelmazos con una sola idea, ha entrado en bucle y le da la brasa a propios y extraños con su ocurrencia. Pedro Sánchez ha descubierto la pólvora de América y el Mediterráneo todo a la vez, con su España plurinacional, pluricósmica y plurigaláctica. Decía Platón que nada hay peor ni más peligroso que un tonto con ideas, con voluntad y sobre todo con mando. En ese sentido, solo en ese sentido, Pedro Sánchez resulta abrumadoramente platónico. Para llevar a cabo su ideica de la plurinacionalidad, plurigaláctica y pluricósmica España, Pedro Sánchez está dispuesto a reformar la Constitución, el Código de la Circulación, el sistema métrico decimal, la guía Michelin y hasta los estatutos de su comunidad de vecinos, donde ya nadie se para a charlar con él en los reñanos, porque la siesta es mejor echársela en el sofá de casa. Hoy Urkullu ha tenido que hacer esfuerzos titánicos para no bostezar, mientras Pedro Sánchez le daba la brasa con la España plurinacional, pluricósmica y plurigaláctica. Dicen las malas lenguas que cuando el PSOE le mandó desterrado a Elba, a Pedro Sánchez le dio demasiado el sol en la cabeza. Como se entere de que hubo un tiempo en el que España no se ponía el sol, lo mismo se nos disfraza de Felipe II y se va a Flandes a vender la España imperial, pluriimperial, perdón, que para los socialistas todo es pluri, hasta los tontos. La autopsia confirma que la muerte del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se trató de un suicidio. Esa es la conclusión definitiva a la que han llegado los investigadores de la Guardia Civil después de conocer los datos de la autopsia que se le ha practicado este jueves en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Autolesión por arma de fuego. Fuentes del Instituto de Medicina Legal aluden a que la trayectoria de la bala es compatible con que Blesa se disparara a sí mismo con su propio rifle. La forma en que fue hallado su cadáver ya apuntaba a que podría haberse tratado de un suicidio. La reconstrucción del análisis concluye que el expresidente de Caja Madrid se fue a la parte delantera de su vehículo, apoyó la culata del arma en el suelo y se situó su pecho sobre el cañón, accionando después el gatillo. Efectuó nada más que un solo disparo que provocó que su cuerpo golpeara el capó del coche, deslizándose hasta caer desplomado en el suelo junto a una de las ruedas. Vamos a volver a ver esa recreación de cómo ocurrió. Pues conozcamos la última hora. Los familiares del financiero ya se han trasladado en la jornada de hoy al tanatorio de Córdoba, pero no será allí donde se ha incinerado. María Matos, ¿qué novedades conocemos sobre cómo se van a desarrollar las exequias de Blesa? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, esa incineración ha sido en Córdoba, pero las cenizas serán trasladadas mañana por la mañana y depositadas en el panteón del cementerio de Jaén, un panteón familiar donde ya descansan las cenizas de los padres de Miguel Blesa. Y con respecto a la familia, ha dejado Córdoba hoy en torno a las 5:30 de la tarde en dirección a Jaén, donde ya se encuentran y donde mañana a las 7:30 de la tarde tendrá lugar una misa funeral en la parroquia de San Francisco de Linares, en Jaén, a la que acudirán sus familiares y amigos más cercanos. Y hablando de amigos, Fermín Gallardo, un amigo íntimo de Miguel Blesa desde hace más de 20 años, que por cierto fue quien tuvo que llamar a la mujer para darle la noticia de la muerte de Blesa, ha comparado hoy a Miguel Blesa con Rita Barberá, diciendo que a él también le mató la presión. Suponemos que se refiere a la presión mediática y pública. A Rita Barberá la mató la presión y a Miguel la ha matado la presión. Que uno haya muerto de una forma y el otro de otra es la misma cosa.
Y detrás de esa presión mediática podría encontrarse el motivo que llevó al exbanquero a esa medida absolutamente desesperada. Los ataques, increpaciones, insultos y hasta agresiones se habían convertido en el pan de cada día de Miguel Blesa. Hace apenas 2 meses el expresidente de Caja Madrid era agredido en un restaurante de la capital. Un individuo le propinó 2 puñetazos que tumbaron al expresidente de Caja Madrid al suelo al grito de "ladrón, devuelve todo lo que has robado". La pregunta que ahora se hacen todos los afectados por la gestión corrupta de Blesa es qué pasará con las causas pendientes del financiero. Bueno, todo dependerá de la fase en la que estaban las causas que afrontará y qué es lo que ocurrirá con la herencia del exbanquero. Se lo explicamos en la siguiente crónica. Cuando un investigado fallece, se produce la extinción de la acción legal, o por lo menos así se manifiesta en la ley, en el artículo 115 de enjuiciamiento criminal, a no ser que existan otros investigados en relación con el caso. En cambio, si la muerte ocurre en la fase de instrucción, el procedimiento penal se suspende totalmente y de manera definitiva. Esto es lo que sucede con las tarjetas Black. Tras el fallecimiento de Blesa, la investigación deberá continuar con el resto de investigados de la antigua cúpula de Caja Madrid. Se condenaba al expresidente a pagar junto a Rodrigo Rato casi 12 millones de euros y si el Supremo confirma esa sentencia, la deuda se irá dentro de su herencia. 65 de los 66 investigados han devuelto la mayor parte del dinero y por tanto lo más posible es que finalmente no se incluya. Sin embargo, sí podría pasar en los supuestos sobresueldos irregulares en la cúpula de Caja Madrid. Todo depende de si la familia rechaza la herencia. En este caso, por la subida de sueldos, el abogado de Blesa solicitará que se archive la causa contra su cliente. Pero eso no supondrá el fin del proceso, en donde el fiscal solicita casi 9 millones de euros. Exactamente la misma situación para el caso de las preferentes, en el que las acusaciones contra Blesa se archivarán. Se extingue su responsabilidad penal, pero no la civil, y a quien haya dejado bienes también tendrán que hacerse cargo de sus deudas, incluidas las económicas que tiene con la justicia. Tendrán que valorar sus herederos si aceptan la herencia y, por tanto, hacer frente al pago de hasta casi 10 millones. ¿Y qué ocurre si no la aceptan? Pues se tasa la herencia de Blesa y se irán descontando sus deudas. Con la diferencia restante se pagaría la responsabilidad civil. ¿Qué opina la gente en la calle? ¿Están de acuerdo con que los medios de comunicación sometan al escarnio público a los imputados por corrupción independientemente de si son inocentes o culpables? ¿Merecen ser llevados al estrado público, señalados, agredidos y condenados al ostracismo? Lo hemos preguntado. No, creo que no tiene nada que ver. Tiene que ver con los delitos que se cometen y con la mala conciencia, probablemente. Hombre, el que es corrupto es corrupto. Si esas personas han cometido un acto que está fuera de la ley, tienen que ser. Me parece que todo lo que se diga es poco. Estoy absolutamente en contra de la corrupción y me parece poco. No se está respetando el derecho a la presunción de inocencia. Lo que es las noticias, todo lo que es el periodismo, nos tienen que mantener informados al pueblo, ¿no? Hay familias enteras arruinadas. Una amiga mía ha perdido 150.000 euros en preferentes. Me parece indignante para que se lo gasten las tarjetas Black. Pues esto era lo que opinaba la calle. Por su parte, tanto el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como el expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, tampoco se compadecen de la muerte de Blesa. En este caso sí quiero manifestar mi solidaridad, porque parece que cuando se habla de algunas personas se omite a otras. Creo que el suicidio, si efectivamente es un suicidio, si la autopsia prueba que es un suicidio, es algo muy triste que todos debemos lamentar, pero entiendan ustedes que a mí en este momento me viene al recuerdo el suicidio de muchas personas que fueron víctimas de desahucios, el suicidio de muchas personas que fueron víctimas de estafa. Yo lo siento muchísimo por la familia, por los amigos, pero no todos los que se mueren han dejado una huella positiva en este mundo. Ha habido quien ha causado muchísimo dolor, y ha hecho que mucha gente se haya tenido que suicidar porque le quitaron los ahorros de toda una vida. Eso que quede claro. Que descanse en paz. Yo desde luego doy mi apoyo y mi solidaridad a todos los familiares. Morir de esta manera es tremendo. Uno se tiene que poner en el caso de que le ocurra a un pariente, pero desde luego este hombre no ha sido Sor Teresa de Calcuta. Mucho más misericordioso se ha mostrado el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, que ha querido trasladar a familiares y amigos sus condolencias por la pérdida del exbanquero.
Bueno, vamos a ver, yo respecto a lo primero creo que no es día hoy, ni ayer lo fue, de hacer ninguna valoración política. Con independencia de la opinión que podamos tener todos sobre el recorrido vital y profesional de Miguel Blesa, hoy lo que toca es simplemente dar pésame a los familiares y a los seres queridos de esta persona. Un Pedro Sánchez podemizado que se aleja de su radicalidad para compadecerse de un exbanquero que provocó la ruina de millones de afectados. ¿Dónde está la trampa? ¿Por qué se muestra tan compasivo Sánchez con Blesa? Nos da las claves Pepe García Saavedra. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues sí, muchos se preguntan la reacción de Pedro Sánchez ante la muerte de Miguel Blesa. Mientras su rival político y su rival en la izquierda, Pablo Iglesias, ha aprovechado para lanzar una serie de dardos contra el expresidente Caja Madrid, Pedro Sánchez se ha limitado a dar las condolencias a la familia. ¿Por qué? Se preguntarán algunos. En la Asamblea General de Caja Madrid no solo estaba el Partido Popular, todas las formaciones tenían representación. Entre los más de 100 consejeros que había estaba Pedro Sánchez como representante socialista del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuándo? Precisamente durante el mandato de Miguel Blesa, entre 2004 y 2009. ¿Y en qué decisiones participó Pedro Sánchez? Pues, por ejemplo, dio su voto favorable a la ruinosa compra del City National Bank of Florida por 927 millones de euros. Recordemos que Pedro Sánchez es doctor en economía. No se opuso en ningún momento a los altos sueldos de los directivos, pidió un crédito a la entidad de 160.000 euros y como colofón votó favorablemente hasta en 3 asambleas por la emisión de preferentes que, recordemos, ha dejado la ruina a muchos españoles. Es una marcha en el currículum y en la trayectoria de Pedro Sánchez que siempre ha intentado silenciar y por la que todavía no ha dado explicaciones. En la tertulia de hoy hablamos de la justicia en España, una justicia que provoca que los condenados por corrupción se suiciden 6 veces más que los condenados por cualquier otro delito. Procesos judiciales interminables, condena mediática, pena de telediario, filtración de sumarios y un larguísimo etcétera del que hablamos ya con el abogado Alberto Serrano. Les saludamos ya, señor Serrano, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Y, como no, con Eduardo García Serrano. Eduardo, buenas noches. Un placer, también. Beatriz. Pues si os parece empezamos por ahí, analizando por qué, por ejemplo, la justicia en España es tan lenta. ¿No es esto, no provoca esto que sea menos justicia? Hombre, es un problema estructural. Que la justicia se acomode a unos plazos razonables no es nada que nos tengan que dar los políticos. La Constitución española, como derecho fundamental, reconoce a los ciudadanos el derecho a la tutela judicial efectiva y a partir de ahí lo desarrolla. Y en el párrafo segundo expresamente dice que se nos garantiza un proceso público sin dilaciones indebidas. Y entonces, ¿por qué en la práctica vemos procesos que pueden llegar a durar 8 años, 10 años, los ERE de Andalucía, Gürtel, no sé cuántos lleva, pero también muchos? ¿Por qué esto ocurre? Porque al final los afectados ven que no se hace justicia, la mitad de los condenados al final acaban, los casos pasan, no se les repara. Bueno, acuérdese del 3%. El 3%. Lo denunció en su día Maragall y esta misma mañana está la Guardia Civil hablando con el tema este. El recurso del aborto ante el Constitucional, que lleva 8 años. Correcto. Pues evidentemente por un cúmulo de circunstancias. ¿Qué son? A saber. Falta de medios. Los medios de la justicia son absolutamente primitivos. En segundo lugar, el problema es de personal. ¿Cuál es el problema de personal? Tradicionalmente se habla de que es un problema para la eficacia, la duplicidad o triplicidad de órganos administrativos. En la Administración de Justicia concurren hasta cuatro administraciones públicas. Hay cuadriplicidad de administraciones públicas fundamentales. Lo explico brevemente. Los magistrados dependen del Consejo General del Poder Judicial. Ajá. Los letrados de la Administración de Justicia, antiguamente llamados secretarios judiciales, del Ministerio de Justicia. El personal de las comunidades autónomas. Y muchas veces, para llevar a cabo determinadas resoluciones judiciales, requiere de la policía municipal, que depende de un ayuntamiento. Están todas las administraciones públicas implicadas con el objetivo que hemos. Al margen de eso, ¿por qué no se cambia? Porque si se sabe que esto lo que hace es ralentizar el proceso... Esa es la pregunta, Beatriz. ¿Por qué no se cambia? Porque como elemento de contraste tenemos Hacienda. Hacienda dispone de unos sistemas informáticos... de última generación. Cósmicos, que ya quisiera la NASA para sí. Tú te despistas, te vas de vareta en 50 euros con Hacienda y al día siguiente tienes una carta de la agencia tributaria en tu casa. Y si no estás en tu casa, la tienes en la casa de la costa, si es que estás en la casa de la costa, o en la casa de la sierra. Pero al día siguiente.
Te hacen una paralela al día siguiente. Entonces, ¿la solución cuál sería, Eduardo? Perdona, ¿la solución cuál sería? Pues ¿Destinar más recursos de los presupuestos generales del Estado a la justicia? Ministerio de Justicia, lo mismo que se ha hecho con el Ministerio de Hacienda. Tú entras en un juzgado hoy y parece que estás entrando en un juzgado del siglo XVIII, principios del XIX, en España o en Francia, aquellos juzgados llenos de legajos y de sumarios de papel hasta el techo. Esos son los juzgados hoy en España, y lo digo por propia experiencia. O sea, los procesos se dilatan no solo con las estrellas de la delincuencia financiera, la delincuencia contable, la delincuencia económica, también con los españoles de infantería. Yo me he tenido que arrastrar 5 años a través de los juzgados. 5 años por un proceso. Pero esto además no es muchísimo más costoso. Hombre, sí, pero vamos, esto es lo de menos. Lo realmente relevante de estos temas es que una justicia con dilaciones indebidas directamente no es justicia. Decían los clásicos que tanten justitia ostinat, que quiere decir que poco a poco la justicia llega, pero eso lo ha referido a la justicia divina. Claro. La justicia humana requiere inmediación, si no, pues nos liamos a tortazos, ¿no? En ese sentido. Y hay un problema también que querría destacar, es que los juzgados funcionan como unidades total y absolutamente autónomas. Independientes las unas de las otras. Cada juzgado hace lo que considera oportuno. Yo les voy a contar una cosa, estamos hablando de las dilaciones indebidas y es cierto, el otro día, de las dilaciones indebidas, el otro día celebré un juicio, no se lo crean ustedes, por la mañana, y por la tarde me llamó el compañero y me dijo que ya teníamos sentencia. ¿Por qué ese juzgado dicta sentencia por la tarde? Y otros tardan 3 años. Tardan 3, 4 años. Pues evidentemente porque cada juzgado opera de una manera autónoma sin responsabilidad en tal sentido. Que es una cosa que yo vengo clamando también de hace años. ¿Por qué no se premia a determinados jueces que tienen el juzgado totalmente en orden? ¿Y por qué no se castiga de alguna manera? De algún modo, o se llama la atención a esos otros que requieren auxilio para poder llevar a cabo la función que otros llevan con sus propios medios. Señor Serrano, ya que hablamos de diferencias en el trato, llama muchísimo la atención cómo, hablando de estos juicios mediáticos a políticos condenados por corrupción, empresarios, como algunos, vemos detenciones, todos tenemos en la imagen, esa imagen de Rato siendo detenido con las esposas, con luz y taquígrafos, y como otros no se les ve esposados. Pues, por ejemplo, el caso de Villar, no le hemos visto en ningún momento que el momento de la detención llevándoselo esposado. ¿Esto por qué ocurre? Lo sabes mejor que yo, Beatriz, porque alguien llama a un periodista. Bueno, pues lo sabes mejor que yo. Claro. Alguien llama a un periodista para que sufra una pena adicional a ese señor, un cierto descarnio, de cómo se le detiene y cómo se le humilla, digamos, en televisión. Hay alguien que llama a un periodista. Esa es la única explicación. Esa es la única explicación. Bueno, eso respecto a esas detenciones mediáticas y la filtración de sumarios. ¿Cómo está castigada en España? ¿Cómo se puede solucionar esto? Mira, lo que dice la ley sobre los sumarios, que es la fase de instrucción de los delitos, que tienen que ser secretos, salvo para las partes. Hay procesos en este país que tienen 40 y 50 partes personadas, como la Gürtel y tanto. ¿Usted se cree que con 40 y 50 abogados, procuradores, es que es imposible garantizar la ley tal como viene la cadena de custodia de un sumario? Un momento, ahora te dejo hablar, porque me gustaría puntualizar. Bueno, 50 abogados, es muy difícil mantener el secreto con 50 abogados, pero a lo mejor es que tampoco hay penas, porque a lo mejor los 50, si saben que les pasa algo grave o tienen una multa correspondiente a la gravedad del delito, a lo mejor no lo filtrarían. Claro, mira, en Estados Unidos, un abogado inmerso en un caso es sorprendido tomándose un perrito caliente con el abogado de la parte contraria o con un periodista y le cae un paquete que lo doblan. Pero al minuto 2. En España no. En España los jueces en la Plaza de Colón coqueteaban, charlaban con los periodistas, con los fiscales, con los abogados defensores, con los abogados de la acusación, mojando el churro en el café, en la célebre cafetería, ¿cómo se llamaba? Rascafría. Sí, Rascafría, efectivamente. Bueno, y esto era un espectáculo obsceno. Los abogados españoles defendían eso porque... Hemos visto abogados que tomaban gin tonics con el juez en Palma. Hemos visto. La abogada de la acusación popular tomando un gin tonic con Orrach. Y había quien justificaba eso, pero bueno, pero es que es indecente. La cadena de custodia de un sumario que está bajo secreto se sabe perfectamente cuál es, como se sabe en un cuartel quién entra de guardia. Claro. Y qué ha sucedido a lo largo de la guardia y quién es el responsable de lo que ha sucedido en ese momento, porque ese es el que estaba de guardia, de puesto en ese momento. Cuando se rompe la cadena de custodia, se rompe desde el interior, para beneficiar a un medio de comunicación y darle una exclusiva a un periodista o a un medio.
No es difícil saber quién ha roto esa cadena de custodia. Esa cadena de custodia se rompe siempre por un interés político, como apuntaba Alberto, por un interés político. La justicia es lenta, paquidérmica y no funciona porque políticamente interesa que sea así. Y la justicia es un patio de cotorras, con los secretos sumariales, es un patio de vecindad, de cotorras, de auténticas cotorras, porque al poder político, que es el que domina la justicia, le interesa también que esas cotorras estén perfectamente informadas. No me dirás que no te he dejado explayarte en esta respuesta. No quiero que se nos acabe el debate de hoy sin preguntaros otra cosa. Y es, ¿a qué responde la arbitrariedad de los jueces en la imposición de medidas cautelares y también en decretar sí o no prisión provisional en función de lo que le da el aire al juez? ¿Está de mal humor y dependes de eso? ¿Está de bueno? Yo lo tengo clarísimo, Beatriz. Depende de la mala redacción de las leyes. Y esto tiene una explicación, que es la politización del legislativo también en nuestro país. Antiguamente había un cuerpo de funcionarios que se dedicaban a dar firmeza a la ley, que era el cuerpo de letrados de Cortes, que eran unos señores en los cuales el ministro de Todo decía hay que hacer una ley en tal sentido, y ellos daban forma. Y es una forma adecuada en el mundo del derecho absolutamente esencial. Las leyes de hoy en día admiten múltiples interpretaciones. Es decir, y eso que es un arma para juez. Pero es que fíjate, esa además, percepción Beatriz, que tiene, perdona, esa percepción que tiene la gente en la calle de que estás en manos de un juez y que todo tu futuro, porque está mal tu vida... redactada. Porque está mal redactada la Entonces ley. me estás dando la razón. Es cierto. Es decir, Es la cierto gente en en muchos España casos. estamos en gran parte en manos del juez que te toque. Es cierto en muchos casos, porque permite múltiples interpretaciones, pero es que es más. Hay determinadas leyes que están troceadas, declaradas parcialmente inconstitucional, declaradas, interpretadas en diferentes sentidos, y resulta que el legislativo, que tenía que reaccionar para aclarar la situación, no lo hace. Y les pongo un ejemplo, que va a entender todo el mundo. La ley de huelga es del año 77, estaba de presidente Adolfo Suárez. Ajá. Esa ley fue declarada inconstitucional en el 81, ya ha llovido. Y desde entonces se han planteado múltiples situaciones. ¿Qué es lo que hacen los jueces? Interpretarlo como buenamente pueden. Claro, porque se ha quedado desfasada. Claro, Pues- y no se reacciona al legislativo. como Alberto debería. Serrano, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas placer, gracias. Beatriz. Igualmente, Un placer. Eduardo. Un placer, Gracias Bea. un día más. El placer es mío. Nos marchamos, les dejamos, ya lo saben, con toda nuestra parrilla a las 10 de la noche. Un gato al agua especial Marca España, no se lo pueden perder. Y nosotros volvemos mañana, viernes. Que tengan una buena noche. Gracias y buenas noches. Volvemos en un minuto. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional.